Muchísimas gracias, Carlos, por la introducción y Rafael. Agradecerle al comité organizador de este evento. Y sin más detalles voy a comenzar la presentación. Básicamente lo que voy a hacer es este es un tema bastante amplio, pero voy a tratar de ir por las cosas que creo que son importantes desde el punto de vista práctico de cómo implementar una estrategia, creo, a nivel de una lechería, indistintamente si es en el sistema confinado o en un sistema pastoril, y entendiendo principalmente, creo que voy a tratar de describir las demandas que nosotros tenemos y tal vez hacia dónde hemos ido en base a esas demandas, ¿no? Generalmente uno tiene la realidad o la ficción, que son dos cosas que creo que son importantes entenderlo, las expectativas y la percepción de los consumidores, creo que hay que sí o sí tenerlo en cuenta. Hoy nosotros tenemos una marcada necesidad, el consumidor básicamente tiene acceso hasta a llegar a la finca, ¿no? A llegar a donde está, en el caso nuestro es la vaca lactando, o puede ser la carne, o puede ser un ave, ¿no? Depende de lo que hablemos de comida. Sin duda hemos encontrado nosotros, de acuerdo a los manejos que hemos venido teniendo, principalmente en los últimos años, le diría 40, 50 años o un poco más, ha habido una muy marcada tendencia a perder productores, ¿no? Hemos perdido más del 70% de los productores de menos de 100 vacas, pero el número de vacas no ha cambiado, es mucho más productivo, o sea, tenemos sistemas muy integrados y confinados, y hay una marcada tendencia en los consumidores, principalmente en esta última década, ¿no? Todo lo que sea transparencia, y cuando me refiero a transparencia es entender la cadena de producción de animales, lo que más hemos trabajado ha sido en bienestar animal, ¿no? Sustentabilidad es una realidad para muchos de nuestros productores. Hoy tenemos que medir la huella de carbono de 1 litro de leche, ¿no? Y si ese litro de leche se produce en un sistema orgánico o se produce en un sistema convencional, ¿no? Hoy hay productores que tienen su propia network, ¿no? Donde trabajan, y hay productores que procesan su propia leche y también llegan al consumidor, ¿no? Como que hay un par de cosas que son importantes. Hay también una tendencia a lo natural y a lo orgánico, no todo, ¿no? Pero ha ido creciendo, y dentro de lo que es la lechería en este país, si uno lo mira, sigue siendo la producción convencional la mayoría, pero dentro de la lechería lo que más ha crecido ha sido lo orgánico, ¿no? Eso es una marcada tendencia. Y obviamente tenemos ciertos problemas de acuerdo a cómo usemos los antibióticos en la lechería con resistencia, y creo que es evidente, ¿no? Es evidente a nivel global la evidencia de que el uso excesivo de antibióticos termina seleccionando determinadas poblaciones de bacterias, y muchas de ellas hay alto riesgo de que entre a la cadena alimentaria. Acuérdense que muchos de estos problemas es entrar a la cadena alimentaria, ¿no? A través de la carne o a través de la leche. Los sistemas de producción lechero que nosotros tenemos básicamente aquí, y creo que en el mundo puede haber alguna variación, pero hay un sistema que uno lo podría definir como convencional, que es básicamente un confinamiento, puede estar o pastoril, con y sin suplementación alimentaria, ¿no? El uso de antibióticos siguiendo indicaciones y recomendaciones del veterinario, y un sistema orgánico. En el sistema nuestro hay mucha variación en el sistema orgánico, principalmente cómo se define el sistema orgánico. La forma que lo voy a definir es el estándar que nosotros tenemos un solo estándar para todo el país, ¿no? Tiene que tener determinado requerimiento pastoril, o sea, tiene que tener acceso hacia afuera, puede o no tener suplementación, puede estar confinado una parte del año, y el uso de antibióticos no está permitido, o sea, no está permitido dentro del estándar, pero el productor no puede retener o evitar usar un antibiótico con el solo fin de preservar el estatus orgánico del animal. O sea, tiene que hacer, por ejemplo, en un caso de neumonía severa en la recría, tendría que hacer un tratamiento con antibiótico, y ese animal pierde el estatus orgánico y se tiene que ir a la venta, tiene que salir del sistema, ¿no? Entonces, estos son básicamente las dos formas de tener el sistema convencional y el sistema orgánico, ¿no? ¿Qué significa leche libre de antibióticos? Esto lo quiero dejar claro porque por ahí puede haber un poco de confusión los dos sistemas, el convencional y el orgánico, ofrecen leche libre de antibióticos.
antibiótico. Nosotros sabemos en el convencional no tenemos problema, la única forma que a veces puede haber algún problema en la industria es que se trata un animal y no se respetan los periodos de retirada y esa leche va al tanque y del tanque va a la línea de procesar, ¿no? Y ahí es como llega a un consumidor. Pero los dos sistemas proveen, ¿no? Ofrecen leche libre de antibiótica. Y hay varias estrategias que voy a describir ahora cómo uno comenzó a trabajar, ¿no? Comenzar a trabajar en un sistema convencional sin ser orgánico, ¿no? Cómo empezar a reducir el uso o un uso más responsable de antibióticos. Hay básicamente, ¿no? Uno lo podría agrupar en tres formas, ¿no? Sin antibiótico en todo el sistema, que esto es básicamente no usar antibiótico en todo el sistema, que tiene un desafío, que es básicamente el sistema orgánico, excepto en los animales que tengo con determinado diagnóstico de enfermedad que no puedo retener por un problema de bienestar animal, el tratamiento, tengo que hacer el tratamiento y pierde el estatus orgánico y se tiene que ir de la lechería. El otro sistema es sin antibióticos, pero en vacas lactando, ¿no? Que eso es lo que voy a hablar hoy, ¿no? ¿Cómo hacer un sistema sin antibióticos en vacas lactando? Que es lo que hemos empezado a ver nosotros, ¿no? Productores convencionales, líderes, que han empezado a reducir la cantidad de antibióticos dentro de sus sistemas de producción, ¿no? Y empezaron por las vacas lactando, ¿no? Con antibióticos, pero un uso responsable, que esto es básicamente la combinación de sin antibiótico en vacas lactando o con antibiótico, pero responsablemente saber en cuál vaca tenemos que usar. Bueno, y obviamente lo que mencioné anteriormente, la resistencia a antibiótico y la demanda de los consumidores, generalmente es lo que a nosotros nos están poniendo presión y hemos ido hacia un lado. Acuérdense que el productor siempre trata de diferenciarse, ¿no? Para poder capturar el mercado, ¿no? Entonces esto también tiene una parte de marketing, también de acuerdo a las demandas que tiene el consumidor. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando uno trabaja con un grupo de productores, ¿no? Para poderlos ayudar a posicionarse de acuerdo al mercado que tengan y a las demandas que tengan. Antes de empezar, quiero mencionar esto porque nosotros usamos lo que es el bienestar animal para poder ir hacia un sistema sin antibiótico, ¿no? Y quiero mencionar dos cosas, un par de cosas antes de empezar con la parte más práctica y dinámica de la presentación. Estas tres personas que nombro acá, básicamente hoy nosotros sabemos qué es el bienestar animal, está definido, ¿no? Son los tres círculos famosos, ¿no? La parte de función biológica del animal, ¿no? Que es básicamente, lo definió Donald Broom en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, en los años 90, y básicamente él se focalizaba básicamente en las partes fisiológicas del animal, ¿no? Si funciona, si crece, ¿no? Toda la parte fisiológica, producir leche, ¿no? Todo lo que a un productor probablemente le sea de utilidad porque es lo que vende. Bernard Rollin es un profesor en la Universidad de Colorado, en Estados Unidos. Él básicamente agregó otra dimensión a lo que es el bienestar animal, que el animal tiene que tener una vida natural. Y lo definió. El bienestar no solo significa el control del dolor y el sufrimiento, sino que también implica el cuidado y cumplimiento de la naturaleza del animal. Esto es importante porque esto tiene que ver con consumo. El comportamiento del animal está afectado, ¿no? Por determinadas cosas. Yo lo voy a tratar de unir a estos tres círculos en una forma muy práctica, ¿no? Para que se pueda entender cómo aplicarlo, indistintamente del sistema y de qué tan grande es una lechería, ¿no? Puede ser de 20 vacas o puede ser de 2000. El doctor Ian Duncan, de la Universidad de Guelph, Canadá, también agregó su parte y él se focalizó básicamente en el estado afectivo del animal. Ni la salud, ni la falta de estrés, ni la condición física son necesarios y suficientes para concluir que un animal tiene un buen bienestar. El bienestar depende de lo que siente el animal. Y en esto voy a hacer mucho hincapié porque creo que nosotros como profesionales tenemos la responsabilidad de hacer entrenamiento, ¿no? Y trabajar en la parte educativa con un productor, y esto tiene que ver mucho con los animales no pueden tenerle miedo a las personas, ¿no? Voy a tratar de incluirlo y cómo estos tres círculos nosotros hemos tratado de integrarlos para poder desarrollar un sistema que se focaliza en prevención, ¿no? Y que a través de la prevención reducimos el uso de antibióticos, ¿ah? Y esto hay que tenerlo en cuenta porque esta es la base, ¿no? Para poder armar un sistema preventivo, es entender qué significa el bienestar animal. Y vamos a buscar lo que es ir al centro de esto, ¿no? Buscar lo mejor de los tres círculos.
En términos prácticos, cuando uno tiene que buscar esto, uno mira la vida natural, ¿qué significa para un productor? Y son las instalaciones. Y en las instalaciones, ahora les voy a mostrar cómo uno trabaja, es el confort, ¿no? ¿Cuál es el confort que tiene? ¿No? Imagínense que una lechería es como un hotel, ¿no? Y un hotel puede tener 1 estrella o 5 estrellas, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Y esto no tiene nada que ver si es nuevo o es viejo, porque nosotros confort tenemos lecherías que son muy viejas, o lecherías que son pequeñas, de 20, 25 vacas, tienen mejor confort que hay muchas lecherías grandes, ¿no? Esto es comportamiento natural. ¿Por qué el confort es importante? Porque eso determina consumo de materia seca, ¿no? Acuérdense que descansar, una gran parte del confort es poder descansar a la vaca, ¿no? Que pueda descansar. Ahora vamos. Las funciones biológicas, ¿cómo lo medimos? Esto es el manejo de transición, ¿no? Básicamente, cómo manejamos la vaca preparto, cómo manejamos la vaca cuando inicia la lactancia y cómo manejamos la recría, ¿no? Esto es importante porque mucho de lo del confort me determina consumo de materia seca. Y consumo de materia seca, si tengo problemas o inconsistencia en el confort, no importa la dieta, la vaca no lo va a comer porque tiene un problema de confort, ¿no? El consumo es importante porque eso determina salud, salud determina ciclicidad en una vaca, después de parir generalmente determina la ciclicidad se determina en las primeras semanas después de parir, y eso determina reproducción y producción de leche, ¿no? Estas son las cosas importantes. Y por último, el estado afectivo, que esto es donde creo que hay que hacer una diferencia muy grande, porque me da la sensación, por cómo nosotros vemos que evoluciona el mercado, puede llegar a haber un beneficio para un productor, ¿no? Que tenga determinada cultura establecida dentro de su lechería, ¿no? Que no se les pega a los animales, que no se les grita, que no se les torcer la cola, ¿no? Y que los animales no son temerosos de las personas. Esto se puede medir con lo que se llama ¿no? El área, qué tan cerca uno se puede acercar a un animal sin que el animal se mueva. ¿Ah? Estos son los 3 círculos y con esto voy a tratar de ilustrar en una presentación muy corta cómo podemos comenzar con un proceso de racionalizar el uso de antibióticos, principalmente haciendo un énfasis muy grande en prevención y un proceso de mejora continua. ¿Ah? Básicamente uno puede tener las dos cosas bien, puedo tener estos dos bien, pero tengo este mal. Esto significa, ¿y esto qué pasa? En muchas lecherías uno va y tengo estos dos bien. Tengo muy bien las instalaciones, tengo muy bien la salud de las vacas, producen mucha leche, pero son lecherías donde le pegan a los animales. Entonces no tengo el bienestar animal que uno necesitaría tener. O sea, yo necesitaría unir estos 3 círculos al medio, ¿no? Buscar el centro de las 3 oportunidades. Si uno lo tuviera que resumir a todo lo que dije recién, ¿no? Estas son las 5 libertades del bienestar animal. Acceso al agua y al alimento. El agua, principalmente en el sistema nuestro, es uno importante, extremadamente importante, y la calidad de agua, ¿no? No solo a la cantidad de agua, sino a la calidad y saber interpretar un análisis de agua, ¿no? Acceso al confort, básicamente estos son las camas, ¿no? La carga que tienen, la carga en los comederos, el índice de estrés térmico, ¿no? De temperatura y humedad, ¿no? Depende de dónde estén ubicados. Nosotros arriba en el norte es muy diferente que lo que es en el sur, incluyendo en el sur, si está en Texas o en California, es diferente que lo que es Florida, ¿no? Libre de expresar el comportamiento natural, esto es fundamental para todos los sistemas que usen detección de celo, ¿no? Absolutamente importante, porque si el sistema usan detección de celo como método de reproducción para poder hacer inseminación artificial, que dan énfasis en eso, si no puede expresar el celo porque le falta confort o tiene muy reducida el área, no va a poder expresar el comportamiento natural. Lo más importante de comportamiento natural que nosotros le prestamos atención es consuma materia seca, que esto le afecta el comportamiento, tomar agua, ¿no? Y después viene la reproducción, ¿no? Estos son el descanso, por supuesto, y la reproducción. El productor hace dinero con el consumo de materia seca, tomar agua, con la reproducción, pero para que tenga los 3 anteriores, la vaca tiene que descansar. Ahora se los voy a poner todo en un par de situaciones prácticas, como uno lo mira, ¿no? Y obviamente tiene que haber entre los animales y los empleados una interacción positiva, ¿no? Libre de dolor y enfermedades y lesiones, libre de angustia y temeroso de las personas, una interacción positiva. Le traté de poner colores, si ustedes vuelven a los círculos anteriores,
¿no? Cada uno de estos colores, el rojo, el azul o el verde, representa a estas tres personas que nosotros consideramos que fueron los que establecieron básicamente las bases, ¿no? De lo que sería el bienestar animal, ¿no? Cuando uno trabaja, ¿no? Uno trabaja con productores, y productores la mayoría, bueno, grandes, ¿no? Productores grandes de 5.000 o más vacas, y productores que tienen 20 vacas. O sea, hay una variación enorme, ¿no? Cuando uno trabaja en términos prácticos, la producción de leche es una fórmula, ¿no? Es el consumo de agua, consumo de materia seca, ambiente y manejo. Cuando tengo que resolver problemas de producción de leche, esta fórmula siempre la tengo en mente, ¿no? Y hay un montón de cosas, de situaciones, ¿no? El confort en esto es diferente que el confort que puede tener cuando no tiene agua un animal, ¿no? O el confort que tiene en esta media sombra, cuando hay muchas vacas, las vacas están paradas, no se pueden acostar, ¿no? Porque no entran en la sombra, ¿no? Entonces, todos estos sistemas uno lo tiene que poder incluir dentro de lo que sería, ¿no? Cómo entender la complejidad del sistema, ¿no? Cómo entender la complejidad del sistema, que voy a tratar de elaborarlo con unos ejemplos. Cuando uno empezamos a trabajar con estos productores, hacía años que veníamos trabajando con ellos, cuando se empezó la discusión de tratar de sacar los antibióticos, y empecemos por vaca lactando, ¿no? Empezamos a diseñar las estrategias en vaca lactando, nos focalizamos en estas áreas, ¿no? Que les voy a recuerden los 5 libertades del bienestar animal, ¿no? Que creo que son importantes. Yo voy a ir mostrándole cómo uno las midió y cómo tratamos de mejorar simplemente haciendo observación en las lecherías. Instalación y confort fue absoluta prioridad. Y aparte de trabajar en el animal, le voy a mostrar porque hay un componente genético para lo que es enfermedades, principalmente, ¿no? Y hoy lo sabemos a eso. Les voy a mostrar al final de mi presentación unos valores que creo que es importante, y muchos de los productores lo van a ir adquiriendo al componente genético a través de la inseminación artificial, de comprar los toros, ¿no? Pero las instalaciones es importante, o sea, no podemos tener vacas paradas en un sistema y tratar de pasarlo a un sistema sin antibióticos, porque es básicamente lo que van a terminar teniendo un montón de vacas enfermas que no saben cómo manejarla, ¿no? La calidad, el agua es fundamental, y dentro del agua, la calidad del agua. O sea, el agua es absolutamente importante. Acuérdense, la producción de leche. Producción de leche y salud es lo mismo, ¿no? Consumo de agua, consumo de materia seca, ambiente y manejo. Esto, cuando no se limpian los bebederos, están muy cargados con Escherichia coli, y eso causa un problema en producción de leche y salud, ¿no? La Escherichia coli, la alta carga de Escherichia coli en el tracto digestivo genera un gran proceso de inflamación, y eso hace que la vaca baje entre 4 y 6 litros de leche por día, ¿no? En la vaca lactando es un problema, y en la recría es un problema, ¿no? En los dos es un problema. Esto es fundamental, porque estas son las bases que cuando uno comienza las tiene que tener bien, ¿no? Los forrajes, la cadena de forraje es fundamental, y cómo manejan el TMR, ¿no? Hay inconsistencia en el manejo, o sea, se pierde por un lado mucho, y por otro lado hay que saberlo, ¿no? Coordinar a todo el sistema, los recursos que tengan disponibles, y después trabajar en tener una cadena de forraje que genere determinada calidad, ¿no? Eso es principalmente, en el caso nuestro, son los hilos de maíz, ¿no? Que generen determinada calidad, y dentro de los hilos de maíz, en el momento que hacen los picados, y cómo eso, a qué momento empezaron a picar con respecto a la materia seca, y cómo terminó el silo, ¿no? Y obviamente también trabajamos en la recría, y en la recría empezamos desde que nace la becerrita, de que nace la hembra, digamos, la futura madre, hasta que vuelve a ser una vaca, ¿no? Que esto es fundamental. ¿Y dónde es importante el uso de antibiótico en la recría? En los primeros 60 días de vida, es donde ustedes tienen las diarreas y las neumonías. O sea, hay 3 cosas importantes en la recría: la septicemia. Doctor, me Sí, hacen el comentario de que se oye un poco bajo el volumen. No sé si será un tema de cercanía con el micrófono. estoy cerquita del micrófono, no sé si me pueden escuchar. Voy a tratar de hablar, y estoy tratando de hablar fuerte. No tengo otra forma que el micrófono incorporado a la computadora. Ok, perfecto. La recría básicamente es tener la recría es fundamental, los primeros 60 días, y acuérdense que ustedes los primeros 60 días de la recría, es absolutamente importante desde el punto de vista del desarrollo, porque determina vida productiva del animal para siempre, ¿no? Y ahí nosotros tenemos un par de medidas, porque eso determina vida productiva, leche y salud,
cuando se hace una vaca lactando, porque eso se llama efecto epigenético, ¿no? Lo que le pasa en los primeros 60 días de vida lo lleva de por vida, ¿no? Y ahí tenemos determinadas medidas que miramos. Por ejemplo, una que es importante es crecimiento corporal. Desde que nace, si nace con 40 kilos al nacimiento, al desleche a los 60 días, cuando se le saca la leche, tiene que pesar el doble o más, o sea, 80 kilos más, ¿no? ¿Para qué? Para que eso produzca el potencial genético. Si no, tenemos muy buenos animales desde el punto de vista genético, pero que no lo expresan en el tanque de la leche. Y también tenemos problemas de salud que vienen arrastrados de la recría. El que tenemos común, que se ve en vaca lactando, es neumonía, ¿no? Son casos de neumonía que los tuvo en la recría, se resolvieron, pero vuelven a resurgir una vez que comienza a lactar la vaca. El quinto punto que miramos es el trabajo en equipo, ¿no? Acá está el asesor, el productor y su gente que trabaja, ¿no? Poner los protocolos, ¿no? Trabajar con los protocolos y cómo van a monitorear el sistema. Acuérdense que ustedes van a establecer los procesos y a través de esos procesos ustedes van a poner lo que serían los controles de calidad. ¿Qué es lo que vamos a mirar en el sistema, ¿no? Para saber si está funcionando o no está funcionando. ¿Ah? La pregunta que tenemos, le traje datos de unas lecherías que nosotros trabajamos como para tener una idea de que no es posible lograr buenos indicadores de salud, reproductivo y calidad sin uso de antibiótico en vaca lactando. O sea, esto es un par de lecherías, son casi 24.000 vacas, ¿no? No se usan antibióticos en esta lechería en vacas lactando, sí se usa el secado, ¿no? Pero hay que comenzar en algún momento, ¿no? Fíjense que tienen, o sea, son Holstein o cruza con Jerseys, ¿no? Tienen un conteo celular, producen más o menos en promedio estas 24.000 vacas, 35 kilos y medio por día de leche, y con esta cantidad de grasa y de proteína, están más o menos en 120.000 de células somáticas, tiene una longevidad muy cercana a 3 lactancias la vaca. Acuérdense que estos son freestall, para un sistema freestall. Los desechos, que son los primeros desechos básicamente de anuales, ¿no? ¿Cuántos animales tengo que renovar? Están más o menos en el 30%, 29-30%. Y después tengo los desechos que nosotros los miramos, esto es importante, en los primeros 60 días, ¿no? ¿Cuántos animales se me van en los primeros 60 días? ¿No? Y aquí tiene la reproducción, el periodo de espera voluntario, la tasa de concepción, la detección de celo, porque muchas de estas lecherías usan detección de celo para reducir la cantidad del uso hormonal, no solo el antibiótico donde estamos trabajando, sino es cómo reducir la necesidad de tener hormonas. Por supuesto, muchas tienen un programa de tiempo fijo, pero son los primeros celos, es la detección de celos, el primer ciclo de reproducción, y después se usa cuando en determinado momento se usa un tiempo fijo para que las vacas no se vayan, ¿no? En muchos días en leche. Las tasas de preñez, o sea, están en 29, pero hay un rango entre 32 y 27 para las de primera lactancia o las adultas. No, los abortos totales, estos son abortos totales, o sea, se hacen generalmente en esta lechería 2 diagnósticos de gestación, uno a los 32 a 37 días o 39 después de haber inseminado, el segundo se hace un mes después, o sea, están más o menos en 62 a 69, y después se hace otro diagnóstico más al secado, o sea, toda vaca que se seca, se hace un diagnóstico de gestación para saber si están preñados, ¿no? Las maternidades las tenemos ya con 1%, 1,5% de terneritos muertos, esto es importante, y obviamente las enfermedades donde usamos antibióticos, ¿no? Generalmente en lo que es metritis o mastitis, ¿no? Que son las grandes, digamos, mastitis por ahí es la más grande que usamos. Pero fíjense en que hemos logrado controlar un montón de estos problemas, ¿no? Focalizándonos en instalaciones, maquinaria, agua, alimentos, principalmente la calidad de los forrajes, acomodar los animales, principalmente cómo estamos haciendo la selección genética de los padres, y la recría, ¿no? Porque la recría trae mucho ruido, muchos problemas de salud o de producción de leche cuando se hacen madres, ¿no? Entonces esto es absolutamente importante, y armar el equipo de trabajo, ¿no? ¿Cómo hicimos este sistema de prevención? Esto básicamente hay que mirarlo, ¿no? En el periodo de transición. Hay un par de cosas que les voy a mostrar, los 6 puntos que creo que son fundamentales para lo que sería el periodo de transición, porque, o sea, estamos hablando de la vaca lactando, ¿no? Que es donde nosotros sacamos los antibióticos. Lo primero, o sea, que uno tiene que entender de qué es el periodo de transición. El periodo de transición es esto que está acá marcado por esta caja gris, ¿no? Esto es la línea punteada azul, es el consumo de materia seca. Básicamente, uno seca la vaca,
¿no? Después las vacas se van moviendo, en algunas lecherías tienen un solo corral y en otras están separadas en grupos, depende de la cantidad que tengan, pero si usamos una estrategia, le diría en la mayoría de las lecherías, usamos una estrategia que es dar una dieta aniónica para prevenir ¿qué? Para prevenir hipocalcemia. Eso se hace preparto siempre, ¿no? Y tratamos de mantener lo más alto posible el consumo de materia seca en estas vacas. Esto es absolutamente importante, el consumo, y que la vaca no cambie condición corporal. Esto es otra cosa importante también. Acuérdense que uno formula una dieta para un grupo de animales, no individualmente. La tecnología nos está ayudando a hacer esto, principalmente en vacas lactando con los robots, ¿no? Ahora podemos hacer un poquito más de precisión cuando tenemos que dar de comer a determinadas vacas en base a la producción de leche que tiene individual, ¿no? Pero esto es básicamente, la vaca baja el consumo, esto es normal que baje el consumo, una vez que pare la vaca, tiene que recuperar el consumo, eso es un proceso, a una vaca adulta le lleva más o menos 7 días, a una vaquilla que parió y inicia la lactancia, le lleva el doble de tiempo, entre 10 y 14 días. Esto es importante cuando si las vamos a tener juntas, ¿no? ¿Y cómo las vamos a manejar? Porque cuanto más tenga que competir con otros animales, más tiempo le lleva a recuperar consumo, ¿no? Más tiempo le lleva a recuperar el consumo, ¿no? ¿Qué hace la vaca cuando no tiene consumo acá? Básicamente la vaca, una vez que parió, empieza a producir leche. La vaca no puede controlar la glándula mamaria. No la puede controlar, o sea, mientras tome agua, ¿no? y tenga algo de consumo, la vaca va a compensar la falta de consumo perdiendo peso, ¿no? Pierde peso. Por eso es importante esto que ustedes tienen que manejar la caída de peso, ¿no? La vaca va a perder peso, pero nosotros tratamos de que pierda en 20 días o en 30 días menos de 0,7 unidad de condición corporal. Acuérdense que una unidad de condición corporal, uno le podría decir, son más o menos 70, 80 kilos de peso, ¿no? Si uno pierde una unidad de condición corporal, asuman que es 80 kilos, ¿no? Y lo pierde en 20 días, una unidad, son 4 kilos por día. Eso es grasa que la vaca, grasa y proteína que moviliza, pero tiene que pasar por el hígado para que lo pueda usar el organismo. Y es por eso que se les enferman las vacas. Las vacas están perdiendo mucho peso, ¿no? Por eso es importante leerlas. Yo les voy a mostrar ahora cómo uno lee las vacas, ¿no? Aprender a leer las curvas de lactancia. La curva de lactancia tiene un inicio, un pico y una persistencia. Esto está directamente relacionado, principalmente el inicio y el pico, con lo que es el preparto y las vacas frescas, ¿no? Absolutamente relacionado con eso, ¿no? Con consumo, con edad al parto, ¿no? Proteína, depende de lo que pase en la lechería. ¿Está? Nosotros ya sabemos que preparto las vacas más o menos van a descansar entre 12 y 14 horas. No tienen que hacer mucho, están en el grupo, ¿no? Tienen que descansar esa cantidad de horas. Acuérdense que son vacas preñadas, ¿no? En el último 60 días, los últimos 60 días, principalmente el último mes, es extremadamente importante. La vaca no puede perder peso. ¿Por qué es importante eso? Porque si pierde peso la vaca, significa que no está comiendo. Y si no está comiendo la vaca, consumo de materia seca preparto siempre determina consumo de materia seca posparto. O sea que indistintamente de cuánto le den de comer, la vaca no va a comer si perdió peso preparto, ¿no? Lo clásico que una vez se lo ve eso es que tienen más metritis en vaquilla que en vaca. Cuando pasa eso en una lechería, que ustedes tienen más metritis en vaquilla que en vaca, es porque las vaquillas perdieron peso antes de parir, ¿no? Y le cuesta mucho recuperarse después la vaca. A pesar de tener más metritis en los corrales de vaca fresca, cuando llegan a la reproducción tienen mejor reproducción que las vacas, ¿no? La vaquilla tiene esa capacidad de poder recuperarse muy rápido, ¿no? Para que todo esto pueda funcionar, una vez que la vaca empieza a lactar, la vamos a ordeñar 2 veces o 3 veces, depende del sistema de producción que tengamos, y acá baja las horas de descanso que va a tener un animal porque ya la vaca tiene 24 horas al día, ¿no? La vaca siempre da prioridad al descanso y después nosotros intervenimos con el manejo. ¿El manejo qué? Las horas de ordeñe, que va a caminar a la pastura y vuelve, o interactuar en el comedero, ¿no? Que toma agua. Todo eso, ¿no? Excepto las horas de ordeño, la parte cuando nosotros la sacamos del corral, la vaca lo va a controlar sola, excepto lo que nosotros hacemos, ¿no? Y obviamente hay que tener la gente en cosas. En este sistema poderlo incluir a todos juntos. Bien, ahora
¿Qué es lo que miramos nosotros? ¿No? Lo que está en la caja gris es absolutamente importante. Si hoy tengo que ir a una lechería, nosotros hacemos trabajo de nutrición, manejamos con los protocolos de salud, o sea, un montón de otras cosas. Hoy le diría que básicamente lo primero que miro en una lechería es el confort, y eso se puede medir, ¿no? Eso se puede medir, le voy a mostrar unos ejemplos cómo hacerlo. Quiero saber esto porque esto me determina consumo, ¿no? Si no hay confort, no hay consumo, ¿no? Y después hay dos cosas que quiero controlar en una lechería, que es hipocalcemia, preparto, y la cetosis, que es temprano, ¿no? Estas son dos cosas importantes. Para la hipocalcemia, lo primero que tengo que mirar es la calidad del agua, porque la calidad del agua, el sodio y el cloro, el azufre y el cloro, el sodio y el potasio, perdón, y el azufre y el cloro, determina lo que nosotros llamamos el TICAD, o el balance anión-catión, ¿no? O sea, esto es importante. El balance anión-catión no solo está determinado por la dieta, sino por la contribución mineral que tiene el agua, ¿no? Eso sí o sí lo tengo que saber. Los problemas donde nosotros tenemos problemas es donde tenemos mucho azufre, ¿no? Donde tenemos mucho azufre. Eso es un problema que es siempre en el preparto, porque van a tener vacas enfermas, y donde tengo que suplementar cobre y selenio, porque alto azufre es la única vez que nosotros recomendamos inyectar cobre y selenio. Es cuando tienen muy altos los azufres, o sea, más de 900 partes por millón, más de 500 van a empezar a tener efecto, pero más de 900 partes por millón es seguro tienen que inyectarlo, ¿no? Cobre y selenio, porque tienen muchos problemas de salud. Esto no tiene nada que ver con el antibiótico, si van a usarlo o no lo van a usar, ¿no? Lo primero, estas son las 6 cosas que miramos en una lechería. ¿Cómo se secan las vacas? Y los protocolos que tenemos para secar. ¿Por qué es importante? Porque el programa de calidad de leche y la mastitis la controlamos la mayoría acá, ¿no? Hoy le doy un ejemplo. Hoy estamos en lecherías grandes de alta producción de leche, arriba de 40 litros de leche por día. Hoy estamos tratando de, la semana antes de secarla, bajarle la producción de leche. Y se las bajamos, las pasamos a un grupo donde le damos la dieta de las vacas secas. Y después que baja la producción de leche, paramos de ordeñarla por una semana. Eso baja enorme el riesgo de infección intramamaria, que es ambiental, ¿no? Uno la pasa lactando a los corrales de seca y ahí es donde se agarran las infecciones intramamarias. O sea, el protocolo de secado es extremadamente importante para trabajar y tratar de prevenir mastitis, ¿no? ¿Cómo manejan los prepartos? Porque básicamente acá lo que se va a manejar es no solamente los programas de vacunación para la vaca y para la recría, ¿no? Para tener el calostro, pero cómo manejan la hipocalcemia. Esto siempre es preparto. ¿Cómo manejan la maternidad? Porque acá lo que van a manejar es la parte de diarrea, ¿no? Y neumonía, o sea, los calostrados de la recría, ¿no? Y procesar la vaca. ¿Cómo manejan el posparto temprano? O sea, ir todos los días agresivamente a mirar vacas. Generalmente ustedes lo que impactan mucho ahí es todos los días molestándole a las vacas, le bajan las horas de descanso y eso hace que baje el consumo, ¿no? Ahora nosotros hemos empezado a mirar que los programas de salud nuestros tienen que ser observación, poderlas mirar, pero no intervenir muy agresivamente con los animales porque comprometemos consumo de materia seca y lo primero que vemos es que la cetosis sube. Si sube la cetosis, no tengo calcio, voy a tener metritis, ¿no? Esa son la conexión que tiene. O sea que siempre miramos hacer un programa de vaca fresca, pero no puede comprometer horas de descanso, ¿no? De la vaca. Después tenemos los grupos de alta, que básicamente hay que diseñar una dieta. ¿Para qué la dieta? Porque la dieta fresca básicamente está diseñada para un rumen pequeño, dar la suficiente cantidad de nutrientes sin que tenga acidosis la vaca, ¿no? Sin que tenga la acidosis. Hay que pasarle una dieta alta en fibra para que levante el pico de lactancia la vaca, ¿no? Y en algún momento comenzamos los protocolos de sincronización o de detección de celo o la estrategia reproductiva porque varía mucho, ¿no? No todas las lecherías usan la misma estrategia. Este ejemplo que tengo aquí es lo que sería el pre-cinch y el off-cinch, ¿no? Con detección de celo o tiempo fijo, indistintamente de lo que use. Este protocolo funciona pura y exclusivamente en que la vaca esté ciclando. O sea, tiene que tener un cuerpo lúteo la vaca. Para poder tener un cuerpo lúteo, la vaca no puede haber tenido inflamación o no puede haber tenido muy bajos niveles energéticos, no un balance energético negativo, porque por eso colapsa el sistema inmune y tiene la metritis. ¿Eso cuándo pasa? Esto pasa, acuérdense que la primera ovulación que tiene la vaca después de parir es al día 15. O sea, al día 15 no muevan las vacas cuando están al día 15, porque generalmente lo que hacen es afectan la ovulación en las vacas, ¿no?
Y antes del día 15, el día 7 al día 11, o del día 6 al día 11, es donde tienen las metritis, ¿no? Todas esas vacas que tienen metritis van a tener otro problema, o sea, tienen balance energético negativo, ¿no? Y aparte tienen alto riesgo de que desarrolle quiste. O sea, que esta vaca, este protocolo de reproducción, depende pura y exclusivamente de ciclicidad. Ciclicidad depende de salud, y salud depende de cómo manejemos preparto y cómo manejemos el posparto. ¿Ah? Esto es absolutamente importante porque ya tenemos, o sea, indistintamente de cuál es el protocolo que ustedes van a usar, indistintamente de cuál es, tienen que tener ciclicidad para que estos protocolos puedan funcionar. ¿No? Y el último punto, ¿no?, es cómo ustedes diseñan un programa de la recría, principalmente los primeros 60 días de vida, porque eso tiene mucho peso de por vida en el animal, ¿no? De por vida, ¿no? Tiene que ser consistente, definir muy claro los criterios, nacimiento, a los 60 días tiene que mínimo doblar el peso vivo y después tener una serie de crecimiento para llegar a los 24 meses. O sea que no paran ni muy temprano ni muy viejas, ¿no? Eso también tiene que ver porque en algún momento llegan a los prepartos y inician la lactancia, ¿no? Todo esto va acompañado de tener una cadena forrajera medianamente bien. O sea, medianamente bien. Y yo sé que por ahí muchos son productores que tienen que pastorear, ¿no? Pero ya más o menos tienen establecida la cadena de forraje. ¿Ah? ¿Cuál es el objetivo que uno tiene? El objetivo generalmente, el primero que me pongo es que quiero controlar las enfermedades metabólicas. ¿No? Quiero controlar porque esto me afecta el sistema inmune y voy a usar mucho más antibióticos. Si tengo el sistema inmune comprometido, es inevitable, ¿no? El segundo que van juntos, tengo que controlar consumo. Si controlo el 1 y el 2, controlo los consumos. El consumo depende de confort, ¿no? Si controlo el 1 y controlo el 2, ¿no?, automáticamente tengo mayor producción de leche. Como controlé las enfermedades metabólicas, tengo controlado el consumo, que van asociados los dos juntos, ¿no?, generalmente lo que tienen es salud. Y al tener salud hay ciclicidad y hay leche, ¿no? Hay producción de leche. Si hay ciclicidad, los protocolos de reproducción siempre responden bien. Siempre la reproducción, la tasa de concepción sube, la tasa de preñez sube, y lo que baja mucho son los abortos, ¿no? Acuérdense que hay una gran parte de los abortos que es debido a inflamación, ¿no? Debido a inflamación por la mastitis, debido a inflamación por un montón de otras cosas que están asociadas, ¿no?, a los eventos de transición. Como tengo mejorado los tres, incluyendo reproducción, tiene un impacto muy positivo en longevidad. Acuérdense que en longevidad las vacas se van en una lechería por tres cosas: mastitis, tienen problemas de patas, o tienen problemas reproductivos, ¿no?, o de producción de leche. Si yo controlo el 1 y el 2, tengo controlada la reproducción, es inmediato el efecto en longevidad. Longevidad es donde tienen la verdadera rentabilidad de una lechería. ¿Por qué les digo esto? Porque la primera lactancia la vaca produce esto, la segunda lactancia produce esto, y la tercera tiene el máximo, tercera, cuarta lactancia el máximo. O sea, el ADN de la vaca, el negocio lechero, tiene un componente que se llama edad, ¿no? Nosotros necesitamos tener vacas adultas en los sistemas, ¿no? También necesitamos tener las vaquillas que vengan, ¿no?, que entren, porque eso trae el progreso genético, pero no muy agresivo, porque si no lo que van a tener es un rodeo muy joven que no puede expresar el potencial genético en producción de leche en el tanque de la leche, ¿no? Y siempre lo que miro es el flujo de la máquina, o sea, ustedes pueden mirar el flujo de la máquina o la distancia que tienen que caminar las vacas, un montón de otras cosas, los programas agresivos de vacas frescas. ¿Por qué esto miro? Porque siempre me afectan consumo en materia seca. Y el grupo que es sensible a esto es el grupo de las frescas. ¿Ah? Bien, ¿cuál es la distribución del tiempo, ¿no? ¿Cómo uno va y funciona esto? La vaca lo primero que tiene una marcada necesidad de descansar. Asumen que tiene 24 horas, igual que nosotros, ¿no? 24 horas al día. La vaca va a terminar más o menos la mitad del día a descansar. La mitad o menos depende del estado fisiológico y de lactación que tenga, ¿no? Hay una cosa que es importante, que el productor es importante, pero la vaca tiene que comer y rumiar. No va a estar más o menos entre 6 a 8 horas. Va a estar caminando, interacción, tomar agua. Fíjense que tomar agua es muy poco al día. Pero sin agua no hay leche, ¿no? Es donde nosotros vemos más variación en los productores. Hay productores que le ofrecen, tienen amplio acceso al agua, y otros que está restringido el acceso al agua. Entonces no pueden tener los consumos de materia seca porque hay una limitante de agua, ¿no? Y obviamente el productor captura la producción de leche en el ordeño, que eso la vaca no lo puede manejar al ordeño. La vaca eso
nosotros se lo imponemos, ¿no? Lo que primero nosotros hacemos es que para que haya leche tiene que haber consumo y tiene que tomar agua. Acuérdense la fórmula: consumo, materias, agua, más consumo, materia seca, más ambiente y manejo. Para que haya consumo y pueda tomar agua la vaca tiene que estar acostada, ¿no? Siempre acostado es alta prioridad para la vaca. O sea, descansar, esto no lo puedo enfatizar qué importante es esto para que ustedes puedan resolver, ¿eh? Hemos resolvido más del 80% de los problemas de la necesidad de usar antibióticos en los sistemas. O sea que hay una oportunidad enorme, simplemente sabiendo cómo interactúan estos sistemas en la práctica, ¿no? En una lechería. ¿Por qué les menciono que el confort es importante? Esto ya se sabe, este es un estudio del año 1992, se sabe porque básicamente midieron el flujo sanguíneo en la vaca. La vaca cuando está acostada, la vaca lactando, tiene mucho más flujo sanguíneo en la glándula mamaria, ¿no? ¿Cuánto más? Tiene 30% más de flujo sanguíneo en la glándula mamaria comparado con acá parada. ¿Y cuándo está acostada la vaca? La vaca está acostada cuando está llena, cuando comió y está llena, ¿no? Entonces, comer es una sincronía de eventos que tiene que pasar en una lechería, ¿no? Para que la vaca esté acostada tranquila, y es ahí cuando sintetiza la leche. Por eso cuando uno le da confort siempre tiene un efecto positivo en la leche. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos que nosotros hicimos, ¿no? Antes de ir a estos ejemplos puntuales, quiero mencionarles, ¿no? Que nosotros, la lactancia, tenemos el 80% de las enfermedades en los primeros 60 días de lactancia, o sea, donde usamos el antibiótico. Por eso les hablo de transición, ¿no? Que creo que es importante, porque mastitis y metritis es donde generalmente va a venir el esfuerzo grande, y eso tiene un componente muy grande del secado, ¿no? Muy grande de cómo manejamos el preparto y muy grande de cómo inicia la lactancia la vaca, ¿no? Y en la recría, principalmente en los primeros 60 días, donde tienen las diarreas y las neumonías, ¿no? Que esto tiene un gran componente de manejo, de cómo manejan el ambiente, las casitas, las camas, ¿no? En el verano y en el invierno. Acuérdense que neumonías las pueden tener en las dos épocas del año, ¿no? Las dos épocas del año. Cuando nosotros diseñamos estos protocolos y pasamos de un sistema a decir, ok, tenemos la gente preparada, tenemos las instalaciones preparadas, tenemos el confort necesario, tenemos todos esos componentes que les mencioné al inicio, ¿no? Hay dos cosas que son importantes por el bienestar animal, ¿no? Cuando ustedes establecen unos programas de salud. ¿Qué es importante para el bienestar animal? Primero que todo, tiene que controlar dolor, ¿no? La medicina del dolor es importante porque eso determina consumo de agua y consumo de materia seca. Si el animal tiene dolor, es imposible que pueda comer, no come por dolor, ¿no? Y eso es bienestar animal. Y el segundo, la deshidratación, o sea, es imposible darle algo inyectable a un animal si el animal está deshidratado. ¿Cuándo están deshidratados? Las terneritas o becerritos en los primeros 60 días de vida, ¿no? O las vacas lactando en los corrales de vacas frescas en los primeros 60 días, es muy probable que esté deshidratado. O sea, lo primero que hacemos nosotros es controlar dolor. ¿Para qué? Para que coma, ¿no? Y dar hidratación al animal, porque si es que van a usar un antibiótico, si no, no funcionan los antibióticos inyectables, no lo pueden movilizar porque está deshidratado el animal, ¿no? Y tienen altísimo riesgo de que salga positivo en carne o leche de acuerdo a los periodos de retirada que ustedes le pongan, ¿no? Porque cambia completamente el metabolismo de la vaca. O sea que estas dos cosas en los protocolos tienen que ser absolutamente prioritarios antes de usar el antibiótico, ¿no? Y con estos dos hemos solucionado muchísimos problemas, porque la mayoría de los casos que metritis o mastitis no requiere antibiótico. Necesitan manejar el dolor y necesitan manejar la hidratación, ¿no? ¿Por qué pasa? Hay un montón de estudios que documentan esto, ¿eh? Un montón de estudios que documentan. Simplemente les muestro estos dos porque creo que son las dos más, por ahí que uno ha puesto más energía, mastitis y metritis, ¿no? ¿Cuál es la chance de cura sin usar antibióticos? La respuesta corta es que puede ir del 0 al 80%. ¿Y de qué depende esto? Depende del patógeno que sea sensible a un antibiótico. Acuérdense que la mayoría de los patógenos no son sensibles a los antibióticos que nosotros tenemos, que es diferente que lo que usan en cada país. Cada país tiene distinto proceso de aprobar un antibiótico que lo que usa, ¿no? La duración de la infección y la característica de la vaca. Si es una vaca nueva, tiene alta probabilidad de cura sola. Si una vaca vieja, probablemente no. Necesita un tratamiento. Si el patógeno es conocido y susceptible, el antibiótico funciona,
Pero no puede ser la única forma de abordar, ¿no?, las limitaciones ambientales de manejo. Hay una cosa que es importante. En la mastitis, el 70%, casi el 70%, más o menos, se resuelve sin necesidad de usar antibióticos. Y esto ahora nosotros lo sabemos. Por eso que hay que hacer cultivo para saber qué bacteria tengo. Porque depende de la bacteria que tengo, van a usar o no van a usar antibióticos, ¿no? Y eso es muy común. En cada lechería tienen más proporción de estas bacterias y en otras tienen más proporción de otras bacterias. La metritis es lo mismo, depende de la severidad. Si tuvo dolor, distosia, si tuvo mellizo, si tuvo retención de placenta, que son las de alto riesgo. No, nosotros sabemos que el 60-70% de la metritis se resuelven sin necesidad de usar antibióticos, con medicina del dolor y con medicina, ¿no?, para la deshidratación. Y cuando tienen las de alto riesgo, en el caso de la metritis, que tuvo una distosia severa, aparte tuvo mellizo y tuvo retención de placenta, esa es muy probable que son las de alta, son muy poquitos animales que requieren un antibiótico por la severidad que tuvo al momento del parto, ¿no? Pero vuelvo a repetir, el uso del manejo del dolor es absolutamente importante y después manejar la hidratación y después toman la decisión si van a usar o no van a usar un antibiótico. No usen antibióticos en animales deshidratados porque la respuesta va a ser muy baja o nula. Pero no porque el antibiótico no funcione, es porque está deshidratado o porque tiene mucho dolor y no quiere comer, ¿no? Acuérdense que una vaca lactando nosotros la ordeñamos 2 veces al día, ¿no? La leche es 87% agua. O sea, si la vaca no toma agua, en 2 días ustedes la deshidratan con la máquina de ordeñar. Cuando manejamos nutrición, básicamente, ¿no?, uno usa estos pasos para formular una dieta, que esto la puede hacer cualquiera. Hoy básicamente alguien que sepa de computación puede aprender a formular una dieta. Ese no es el problema, formular y cómo se formulan los pasos, porque la computadora hoy hace básicamente todo, ¿no? Lo difícil de esto es entender cómo es la interacción entre la dieta, las instalaciones, el animal y la persona, ¿no?, el individuo que maneje. Por eso nosotros nos compramos, les voy a mostrar ahora unos videos y unas cámaras. Esta creo que es una de las herramientas que más importante tengo en mi caja de herramientas para resolver el problema, no el software de la computadora. Son estas cámaras que sacan una foto cada 10 minutos. O sea, en una semana, las dejo una semana mirando una determinada parte de una lechería, ¿no?, y tengo un video de 10 minutos, ¿no?, que representa toda una semana de dolor. Y con eso puedo entender qué es lo que pasa en una lechería, antes de hacer ajuste en la dieta. ¿Por qué nos dimos cuenta de esto? Porque 8 de cada 10 problemas relacionados a salud o nutrición tienen un componente fuerte de manejo. Nosotros sabemos que preparto, esto es un estudio que hizo uno de mis estudiantes, que miramos esto para entender qué es lo que hace la vaca. Preparto. Las horas de descanso, o sea, si descansaba menos de 8 horas, o las que descansaban más de 16, ¿no? Generalmente esto es preparto. Estos son los NIFA, o sea, los ácidos grasos en sangre, ¿no?, antes de parir, tiene una relación cuadrática. O sea, las vacas que están paradas o las que están acostadas, que generalmente son las enfermas que están acostadas, ¿no?, tienen más altos los NIFA que las que están acá en el medio, entre las 2 y las 14 horas, que son básicamente lo normal para una vaca. ¿Y por qué pasa esto? Pasa porque tenemos esto en el preparto, esta es inconsistencia. No, esto no tiene nada que ver con la dieta, pero lo tengo que resolver cuando empiezo a tratar de resolver problemas de salud para poder sacar antibióticos en una lechería, ¿no? Y lo que encontramos es que las vacas que tienen cetosis, ¿no?, comparadas con las que no tienen enfermedad, básicamente siempre estuvieron perdiendo peso preparto. Por eso que le digo, perder peso preparto es extremadamente severo para una vaca, porque eso determina consumo de materia seca posparto, ¿no? Posparto. Pierden peso, tienen más mortinato, o sea, terneritos, becerritos muertos al parto. ¿Y por qué pasa eso? Porque el parto depende de 2 cosas, energía y calcio, para que haya contracción uterina, ¿no? Es muy característico, las vaquillas se cansan y no quieren empujar más, ¿no? Tienen alto, la haptoglobina es una proteína que hay inflamación, ¿no? Están mucho más acostadas en los corrales de fresca, si perdieron peso, están mucho más acostadas en los corrales de fresca, ¿no? Y obviamente tienen la metritis, los problemas de ciclicidad y obviamente mastitis, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos nosotros? En el posparto, cuando nosotros encontramos esto, encuentro esto en el posparto. Esta es una vaca que está severamente afectada.
severamente afectada, tiene una deshidratación muy marcada, fíjense en el ojo nomás de la vaca, que le enseñé a una persona a poderlas evaluar, no muy marcada, pero esto es un problema que se inició en el preparto. Entonces, cuando tengo que resolver los problemas en una lechería, tengo que tener una visión más amplia, ¿no? Más amplia de dónde tengo el problema. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, esta es una lechería en un sistema de freestyle. Les voy a dar un ejemplo en distintos ambientes como para que vean cómo uno trabaja tratando de mejorar confort, ¿no? Confort de la leche. Y acá básicamente, ¿cuál fue el problema de esto? El problema es que uno iba a una lechería y encontraba las vacas en el preparto paradas. Fíjense, ahí obviamente están comiendo algunas, pero hay muchas vacas que están paradas, ¿no? Están paradas, no están acostadas. Eso no es bueno encontrar que uno vaya a una lechería y las vacas estén paradas. Esto cuando uno hace la prueba, va y camina a los corrales básicamente y encuentra, ¿qué encuentra? Que la cama está compactada. Son camas de arena, pero después de 20 años están extremadamente compactadas. Tienen como 7, 8 centímetros de una capa negra, que eso es básicamente la orina, la materia fecal que se va acumulando, ¿no? La leche que pierden algunas de las vacas cuando están antes de parir, ¿no? Y eso va generando toda una capa compacta que ¿cómo lo hacemos para resolver a esto? ¿Por qué trabajamos en esto? Porque esto determina consumo de materia seca. ¿No? Si no tienen confort y están paradas, la vaca no comen indistintamente de cuánto le ofrezco de materia seca. No quieren comer, ¿no? Porque le dan prioridad al descanso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a las lecherías, básicamente, ¿no? Y lo que hacemos es removemos todo. Esto es básicamente tener la maquinaria, ¿no? Removemos toda la arena. Básicamente esto es lo que nosotros llamamos una prueba de respuesta biológica. Hacemos esto, removemos las camas, removemos la arena, la reciclamos, traemos nuevo, y esta es la respuesta. Las vacas se acuestan todas, ¿no? Es increíble visualmente cómo el impacto que esto tiene en los prepartos, y lo que primero van a notar es que no pierden peso las vacas. Enorme el impacto que tienen los desplazamientos a Baumaso. Acuérdense que el desplazamiento a Baumaso siempre está relacionado a hipocalcemia y balance energético negativo, pero balance energético negativo y hipocalcemia está relacionado con descanso, con consumo de materia seca. Consumo cada vez que es relacionado con descanso. Estos son los problemas por qué tienen desplazamiento a Baumaso, ¿no? Uno resuelven esto y lo que van a notar si usan dietas aniónicas en esta vaca preparto es que se estabilizan los pH, ¿no? Bajan los pH y se estabilizan. ¿Ah? Otra cosa que nosotros vemos que a veces tenemos que resolver cuando entramos en estos procesos de prevención y tratar de resolver por qué las vacas tienen problemas, es el efecto en la primavera nuestra. Cuando nosotros tenemos una primavera en la parte donde vivo, ¿no? En lo que sería el Upper Midwest, tener llueve mucho en lo que es el mes de mayo, junio, ¿no? Ahí tenemos la lluvia y eso moja el silo de maíz. ¿No? Moja el silo de maíz. Y eso tiene, si uno no sabe interpretar cuánto se mojó y cómo tengo que ajustar la dieta, acuérdense que la dieta es materia seca para la vaca. O sea, si uno no ofrece más, la vaca se quedan sin comida. Entonces, ¿qué hacemos? Estos son los prepartos, ¿no? Este es el mismo preparto, los dos son los mismos. Les voy a mostrar, ponemos las cámaras para ver, porque nos llaman, ¿por qué nos llaman? Porque tienen problemas de desplazamiento y de cetosis y de metritis. ¿No? Esos son pero en realidad, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la oportunidad para ir a solucionarlo? Uno va a la lechería, ¿no? Están los comederos vacíos más de 8 horas por día. O sea, imagínense que nosotros formulamos para que esté de las 24 horas, 2 horas al día vacío, ¿no? Estas están 8 horas, pero es por un problema de lluvia, un problema ambiental que se mete en el comedero porque se moja el silo. El mixer pesa kilos, ¿no? Kilos de lo que ustedes le pongan. No, esto es 100% vacío, ¿no? Vacío de comedero. Cuando le doy de comer a las vacas cuando le doy de comer cambia el comportamiento, no comen agresivamente porque están con hambre, ¿no? Están con hambre. Y es notorio porque hay veces cuando el tamaño de fibra es muy largo, lo que nosotros notamos es que tenemos acidosis. Y la acidosis hay veces que viene porque tengo estos problemas de inconsistencia en el comedero asociado a la lluvia, o sea, está muy húmedo el TMR, está muy largo el tamaño de partícula, o muy seco que puede separar la vaca, o muy sobrecargado los corrales, ¿no? Muy sobrecargado de vaca, ¿no? Esto es importante porque es imposible controlar las dietas aniónicas y la hipocalcemia, imposible. Porque hay mucho ruido, hay veces que tenemos 2 o 3 o 4 semanas seguidas que llueve cada 2 días.
¿no? Y esto sí entrenamos mucho al personal para que puedan manejar, o sea, puedan leer el ambiente y lo puedan traducir eso al mixer y darle determinada cantidad de comida para que las vacas no se queden sin comida. ¿Ah? Este es otro ejemplo, este lo hicimos en plena pandemia, el 14 de julio, ¿no? Fuimos a una lechería, básicamente esto es consistencia, hacer entrenamiento con la gente, armar el equipo de trabajo, ¿no? Y acá lo que ven es sacamos 10 muestras a lo largo del comedero, 10 muestras, y con las cribas, básicamente con las cribas hicimos el análisis, ¿no?, de las cajas para hacer el análisis del TMR, vimos la variación que había, ¿no?, los porcentajes en cada caja, y estimamos el coeficiente de variación, ¿no? Acuérdense que el negocio lechero es el arte de controlar variación y manejar riesgo. Si ustedes controlan variación, automáticamente controlan riesgo. Y al controlar riesgo, ustedes lo que hacen es prevenir. Y al prevenir, tienen mucho menos problemas de salud y tienen obviamente mucho menos uso de antibióticos, ¿no? Fíjense, lo medimos el 14 de julio y esta era la inconsistencia que había en el TMR. En el mismo comedero, a lo largo del comedero, no era muy consistente, ¿no? Y hicimos un entrenamiento, y ahora les voy a contar la historia que hubo atrás de esto para poderlo poner en el contexto, ¿no? Y pudimos reducir, había un 18% del coeficiente de variación, 18%, y lo reducimos al 8%. Esto es enorme, enorme, porque el empleado pudo controlar con manejo más del 53% de la variación. Esto es enorme en el preparto. Eso significa que las vacas van a tener muy similar el pH de orina. Van a comer lo mismo indistintamente a lo largo del comedero, donde se pongan, ¿no? Es enorme. Entonces, ¿qué es lo que hicimos básicamente? Uno va a estas lecherías, ¿no? Déjenme, voy a tratar de sacar el láser. Va a una lechería y lo primero que hace es básicamente entendimos cómo cargan el mixer, ¿no? Cómo cargan el mixer y cómo ponen las cosas. Acuérdense que estas son lecherías donde los empleados o el que trabaja en esto tiene también otras responsabilidades y en algunas no, es 100% la responsabilidad, depende del tamaño, de dar de comer, ¿no? Y hay que ponerlo al sistema, simplicidad es importante, o sea, mantener simple los sistemas. Pero hay veces que tengo que hacer estas pruebas de respuesta biológica para mostrarle al dueño y ayudar a tomar una decisión, ¿no? Entonces lo que primero vimos es cómo cargaban los ingredientes, ¿no?, en el mixer. Después lo que hicimos básicamente es que lo baje, o sea, cargó el mixer, mezcló siguiendo el protocolo, y después le pedimos que por favor lo baje en una superficie de cemento, no que antes de dárselo a las vacas, que lo baje. Ustedes pueden ver que salía sin mezclarse, todavía, aparte de haberlo mezclado todo, salía sin mezclarse, ¿no? Lo bajaba completamente, y después lo que hacíamos básicamente era volver a que, con la pala que tenían, porque tenían buena maquinaria, lo mezclaba 4 o 5 veces y lo volvía a cargar al mixer, ¿no? Este proceso es imposible que lo pueda hacer, o sea, el empleado lo puede hacer 1 o 2 veces para probar un concepto, pero él no tiene el tiempo para poderlo hacer durante todos los días. ¿Pero por qué hicimos esto? Esto fue enorme, porque le mostramos al dueño de la lechería que el empleado, teniendo las herramientas necesarias, él podía controlar que el empleado podía hacer esto, ¿no? Él no lo puede hacer porque no le da el tiempo de todas las dietas que tiene que preparar. Él necesita un mejor mixer, ¿no? Este mixer no es el ideal para manejar la dieta, no era mejor que nada, no era el ideal, pero esto sí le demostró y le dio al dueño las herramientas que la persona que tiene lo pueden hacer, pero necesitan las herramientas adecuadas para hacerlo, ¿no? Y él podía controlar las inconsistencias en el TMR, ¿no? Lo dejó absolutamente consistente, o sea, bajó más del 50% de la consistencia. Y eso se traduce en salud de las vacas, ¿no? Esto por eso que hay veces que ustedes establecen los procesos, y en todo proceso, como un proceso de manufactura, ¿no?, un proceso industrial, tiene que haber un control de calidad. Estos son los procesos, los controles de calidad que nosotros establecemos. ¿Para qué? Para monitorear procesos. Y para monitorear dentro de los procesos que los factores líderes, los líderes son los que causan los problemas de salud. Que yo sepa que tengo 20 vacas con metritis o 20% de metritis no me dice nada, no sé dónde tengo el problema. Yo necesito monitorear los líderes. ¿Cuáles son los líderes? Consumo de materia seca,
qué tan consistente está el TMR, las horas de descanso. Esos determinan cómo funciona el sistema. ¿Ah? La cantidad de metriti me dice que también anda la lechería, pero no necesariamente me dice dónde tengo el problema. ¿Ah? Esta es un área enorme para poder trabajar, ¿no? Porque hay veces, por ejemplo, lecherías que tenemos, esto es cómo manejan la maternidad, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque la maternidad causa dolor, ¿no? Acuérdense, en condiciones normales, el 70% de las vaquillas va a tener laceración en el canal del parto. En condiciones normales, no las que tengan que asistir, ¿eh? Y eso causa dolor, y dolor es negativo contra consumo, ¿no? Es negativo contra consumo. Entonces hay veces que nosotros tenemos muy bien las dietas aniónicas, pero tenemos problemas de metritis, uno tiene que encontrarle una solución y una explicación a estos problemas. Y vamos en la maternidad y vemos que son muy agresivos, ¿no? Muy agresivos sacando los becerritos, y si no tienen paciencia, ¿no? Manejar la maternidad es un área muy sensible por bienestar animal, y tienen que tener un arte, ¿no? De tener la paciencia, de poderlas esperar, poder interpretar dónde tengo que ayudar, sin ir muy temprano que causo laceración, ni tampoco muy tarde que se me muere el becerrito. ¿Ah? Esto es importante porque en algunos lugares nos pasa que tenemos estas laceraciones, nos bajan los consumos y no sabemos por qué, y nos aumentan las enfermedades, que terminamos usando antibióticos. ¿Ah? También hacemos una prueba muy básica, que es básicamente entender cómo se para una vaca. ¿No? Entender, yo le voy a mostrar dos vacas. Nosotros sabemos que hay que darle 80 centímetros de comedero lineal, ¿no? Y que cuando está por debajo de los 50 centímetros, baja un 45%, ¿no? El número de vacas comiendo, porque no entran todas las vacas, ¿no? O sea que me obliga a formular mucho más alimento, ¿no? Cuando tengo muy cargados los comederos, no quiero que me falte alimento en ningún momento del día, ¿no? Y lo otro, que aumentan los desplazamientos, ya se pelean las vacas, ¿no? Se pelean, y eso hace que baje el consumo, afecta el confort. Acuérdense que la diferencia entre la mejor lechería y la promedio o la peor lechería, en términos de descanso, son 2 horas y media al día. O sea, la mejor lechería es como un hotel, le ofrece 2 horas y media mejor de descanso. Eso lo traduzco en consumo, esos son más o menos 2 kilos de consumo de materia seca, ¿no? 2 kilos. Y esto es lo que uno ve. Va a una lechería uno y encuentra que a las vacas les cuesta pararse. Le cuesta pararse porque las instalaciones están mal hechas, ¿no? O estos son camas de goma, pero tiene una madera enfrente que las vacas no se puede tirar para poderse levantar. ¿Y eso qué pasa? Las vacas se acuestan y ¿saben qué pasa? Se queda acostada muchas horas. Porque saben que si se levanta, después le cuesta levantarse y le duelen los pies para levantarse en superficies duras. Fíjense en la siguiente vaca. La siguiente vaca es uno la estimula y automáticamente tira la cabeza hacia adelante y se para sin ningún problema, ¿no? Esto es fundamental porque generalmente lo que nosotros vemos muy relacionado es qué tan limpias están las vacas, ¿no? Qué tan limpias. Estas vacas tienen problemas digestivos, pero es por un problema de confort. Es por un problema de confort. Las vacas se están acostando afuera de las camas o se están acostando en las camas y les cuesta pararse a la vaca. Esta es una vaca medianamente dentro de las que había en el grupo, no de las más grandes. Las más grandes les cuesta pararse mucho, ¿no? Esto es absolutamente importante porque esto afecta al consumo. Y si no tengo consumo, no importa mucho cómo formulen la dieta, ¿no? Porque no la van a comer. Y ahí es donde vienen los problemas de cetosis, metritis, todas las otras cosas que uno necesita usar, no los antibióticos. Este es un sistema completamente distinto. Esto es a cielo abierto, ¿no? Básicamente a cielo abierto. Y esto es donde también problemas de confort, donde uno tiene que tratar de resolver un problema, ¿no? De cómo puedo mejorar el confort en un lugar que probablemente hace 30 años hacen lechería y tienen estos corrales extremadamente compactados. Básicamente lo que hacen es ir a hacer las camas primero, es muy visual esto, uno hace las camas, va a un corral y hace las camas, y lo primero que ve es que las vacas, esto puede tener 30 metros por 100 de largo, o más, o 200, se acuestan todo en la cama, y hay una razón biológica por esto, no solo porque a la vaca le gusta acostarse en lo blando. Esto es una razón biológica, porque lo que nosotros vemos es que generalmente se estabilizan los consumos, puede comer más, ¿no? Y hay un efecto positivo en la leche, sube la leche.
Hay por dos cosas. Primero, porque baja la inflamación. Acuérdense que la inflamación se come mucha de la leche porque aumentan el mantenimiento, ¿no? Acuérdense que cuando la vaca come algo, primero tiene que cubrir mantenimiento, después crecer, si es que está creciendo, producir leche, y después de producir leche, reproducción, ¿no? Si ustedes le bajan el mantenimiento a la cantidad de vaca enferma, hay mucho más energía para producir leche. Entonces sube, ¿cuánto? El 10%. Generalmente a veces la respuesta del confort son más o menos del 10%, ¿no? Si están en 30 litros, más o menos puede subir 3 litros la producción de leche. ¿Por qué pasa esto que las vacas visualmente se acuestan así, ¿no? Y eso hay que entender cómo se para un animal, ¿no? Esta es la forma que un animal se para. La vaca se para, o sea, básicamente tira la cabeza hacia adelante y se levanta con las patas traseras, ¿no? Pero fíjense en la parte de los puntos de contacto que tiene la vaca. La vaca se para con la punta del pie, con la punta de la uña. La vaca pesada, preparto, por eso el preparto y la vaca fresca, generalmente los dos corrales, aunque tengan un solo corral, ¿no? El preparto, las 3 semanas antes de parir, las 3 semanas y las 3, 4 semanas posparto, eso determina el 90% del éxito de la lactancia, ¿no? Por eso hacemos mucho énfasis en confort, ¿no? ¿Por qué le gusta la superficie blanda? Porque la vaca se puede disipar el impacto cuando se apoya con la uña, ¿no? Cuando se apoya con la pezuña, la punta, le duelen los pies. Y cuando la vaca se aproxima al parto, está relajándose el canal del parto y las articulaciones. Le duelen mucho los pies a la vaca. Entonces no se quieren acostar en superficie dura y lo que ustedes ven es que la vaca está parada. Están paradas en las camas cuando se tendrían que acostar, ¿no? Y eso afecta, por eso afecta consumo. ¿Por qué? Porque la vaca siempre le va a dar prioridad al consumo sobre la prioridad al descanso, perdón, sobre consumo, ¿no? La vaca tiene una marcada necesidad de descansar y eso tiene prioridad sobre el consumo. Y generalmente hay una cuenta que se usa, que es que por cada 3 minutos de descanso perdido, la vaca sacrifica 1 de consumo de materia seca. Acuérdense que yo lo puedo tener en un sistema pastoril, en el verano porque no hay sombra, o en las camas, o una combinación de 3 cosas. Tengo inconsistencia en el comedero, inconsistencia en las camas, y aparte tienen que caminar mucho para poder tener, o sea, caminan para ir a buscar el pasto y para venir a buscar el agua. O sea, la vaca tiene que manejarse en esa inconsistencia. Estas 2 horas y media de descanso, si yo la divido por 3, obtengo 40 minutos. Y nosotros sabemos que en 40 minutos la vaca puede comer, de acuerdo al tamaño del bocado y a la comida que tenga disponible, entre 1 kilo y 2 kilos de materia seca. Y esto es lo que determina, acuérdense que 2 kilos de materia seca, si lo dividen por 0,68 megacalorías, ¿no? De energía neta de lactancia, ustedes le va a dar que más o menos 3-4 kilos de leche, o más puede subir la leche, ¿no? O más puede subir la leche. Esto es extremadamente agresivo, el pobre confort que tienen las vacas, y generalmente no comen, ¿no? No comen, están sucias las vacas porque se acuestan afuera, y después lo otro que vemos nosotros cuando falta confort es que tienen un serio problema de transición, se usan mucho antibióticos porque tienen vacas enfermas, y después terminan con vacas gordas. ¿Por qué la vaca gorda la tienen? Porque la transición está mal, y al estar mal la transición no hay salud, no hay ciclicidad, no se preñan en tiempo y forma, se preñan muy tarde, y cuando se preñan tarde, de 250, 300 días, cuando sube la progesterona que se preñan, baja la prolactina, y eso hace que la leche baje y el productor la seca y le faltan 6 meses para parir. Y cuando uno tiene que diseñar una dieta en el preparto, uno diseña por el promedio, puede ajustar por un factor de corrección, pero hay veces que se empiezan a engordar, ¿dónde? Y se engordan en los corrales de seca, ¿no? Y ahí es donde nosotros vemos cantidad de vacas gordas que a veces es un problema de confort en realidad, ¿no? Que hay que resolver. Este es otro estudio que hicimos reciente, que es donde miramos esto, ¿no? Miramos esto. Porque a veces, ¿qué nos pasaba? El promedio, monitorear promedio en una lechería no es un buen indicador, ¿no? Es algo a tener en cuenta. Lo que necesitan saber es el coeficiente de variación, ¿no? Les voy a volver a repetir de vuelta. El negocio lechero es el arte de controlar variación y manejar riesgo. Si controlan variación, ustedes automáticamente controlan riesgo, ¿no? Y al controlar riesgo funciona todo y el productor aparte es mucho más rentable y eficiente, ¿no? Acá les doy 2 ejemplos. 2 vacas preparto, 7 días lo monitoreamos con unos podómetros, le ponemos los podómetros y miramos en el día 14, antes de parir, 13, 12, por día, cuántas horas se acostó. 2 vacas distintas, ¿no? Fíjense que en promedio, están dentro del promedio las vacas, o sea, 12 horas casi descansa esta vaca y esta 13, ¿no?
En promedio no están mal la vaca, pero tienen un perfil completamente distinto. Esta vaca descansa casi todos los días igual. Esta vaca un día descansa 13,5, al otro 8, al otro 14, 15, después está básicamente parada mucho tiempo, entonces después descansa 9. O sea, una inconsistencia muy grande. ¿Qué vemos con eso? Sacamos el promedio, sacamos el desvío estándar, ¿no? Y uno divide el desvío estándar por el promedio y saca el coeficiente de variación. Esa es la forma que lo hacemos. Y básicamente lo que vemos, estas vacas, cuando estamos más arriba del 10%, empezamos a mirarlo. Esta vaca tiene casi el 28%, lo que es común de encontrarlo en los sistemas, ¿eh? Y esto se puede medir, ¿no? Y lo que vemos es que preparto me pierden peso, tienen más becerritos muertos al parto porque le falta energía, básicamente, no es calcio lo que le falta para la contracción uterina, y en el postparto, como no comen bien preparto, lo que tienen es metritis y desplazamiento gomoso, principalmente la metritis donde termino usando antibióticos, ¿no? Lo hemos hecho en lecherías de 30 vacas, ¿no? Con el mismo concepto, o sea, no necesitan, quiero que tengan la idea que no necesitan instalaciones nuevas para saber qué es confort. El confort lo miden un par de cosas, ¿no? Que eso lo determina lo que les mostré al principio del bienestar animal, las 5 libertades del bienestar animal. Uno va a instalaciones que tienen más de 40 años, que tienen mejor confort que algunas que hemos diseñado hace 2 años, ¿no? Porque están mal diseñadas, ¿no? Estas son instalaciones, por ejemplo, de lecherías de 30 vacas, donde tienen 2 corrales, uno para la seca y uno para las lactando, ¿no? Esta es una lechería en México, ¿no? Y básicamente en estos corrales, básicamente las instalaciones, acá ayudamos a hacer las dietas, armamos en los corrales, y obviamente en los corrales hay una vaca que hay que darle determinada cosa, o la dieta aniónica preparto 2 veces, o el suplemento para controlar la cetosis, ¿no? Entonces, en la fresca, básicamente un suplemento energético que se da en el ordeñe, y otra más con un bozal, o se hace una manga para la vaca sola, ¿no? Y en las sales aniónicas 2 veces al día también se lo dan con un bozal, las separan del resto y se los dan. Es enorme el impacto positivo que tuvieron, porque son lecherías que tienen buena genética, tienen excelente genética porque están usando inseminación artificial, pero el manejo lo pudieron ajustar, ¿no? Y pudieron llegar con la genética a pasar los 35 litros. O sea, tienen vacas que te dan mucha leche, no tienen un impacto enorme en esta lechería. Y en estos sistemas trabajamos mucho. Creo que micotoxina en todos los sistemas es importante, porque eso tiene, por eso la calidad de forraje es importante, ¿no? Cuando uno tiene estresada la planta, que le falta agua, ¿no? Que tiene cierta limitante de falta de agua, en el silo de maíz nosotros generalmente esos años empezamos a mirar micotoxina, ¿no? Micotoxina es algo importante que lo miramos que tiene un impacto muy grande en salud, acceso a la sombra, ¿no? Y por supuesto acceso al agua en estos sistemas. Esta es otra lechería, absolutamente importante, es increíble cómo controlaron lechería. Esta y la anterior que les mostré tienen menos de 150.000 de células somáticas, ¿no? Muy poquitos casos de vacas con enfermedades. Fíjense en lo que hacen en estos sistemas. O sea, esta es una lechería que el dueño es el que ordeña, obviamente, porque él tiene las vacas, él llama a las vacas por el nombre. Uno se queda sorprendido que por ahí va a lechería y ve esto. Yo creo que hay un mercado muy grande para los consumidores. Fíjense, la llama Erika, ahí vino, y esa es la vaca que se va a ordeñar, y así sucesivamente llamó a todas las vacas, y las vacas vienen en ese orden a ordeñarse, ¿no? Esto es, ¿por qué lo quiere decir? Pues yo creo que hay un mercado enorme. Esto es lo que es bienestar animal, ¿no? Esto, una reacción positiva entre los animales y las personas. El animal puede aprender de las personas, ¿no? Y creo que tiene un potencial enorme estos productores que logran este arte de poder interactuar con los animales, ¿no? Por el bienestar animal, porque hay consumidores, estoy convencido que hay consumidores que quieren pagar más por este tipo de leche y este tipo de interacción entre las personas y los animales, ¿no? El confort no significa que haya instalaciones nuevas, hay que darle margen de error, ¿no? Cuando uno diseña instalaciones, uno trabaja también en el diseño, mirar ergonómicamente cómo puede funcionar o cómo ajustar lo que existe, ¿no? Y el productor no es que tiene plata para todo, tengo estas cosas, ¿cómo lo puedo hacer funcionar mejor? ¿No? Las vacas tienen una gran capacidad de adaptación, puede decir que las vacas se puede adaptar a un montón de variables, ¿no? En distintos climas. Pero hay alto riesgo en ambientes y espacios muy reducidos,
Generalmente lo que nosotros miramos en esta lechería, por ejemplo, tienen casi 30 metros por vaca, ¿no? Tienen unos sistemas muy cómodos para vacas, 30, 40, aparte tienen acceso afuera, ¿no? Y eso es generalmente lo que vemos que hay más salud, hay más longevidad, ¿no? Y hay más producción de leche. Y lo más importante de todo es que sistemas que no necesitan usar antibióticos, ¿no? Es muy raro un evento que usen antibióticos. Acuérdense que una vaca que pesa 700 kilos, que consume 25 kilos de materia seca por día, todos los días en un sistema confinado, como puede ser esta lechería, si no tuviera un espacio amplio para las vacas, orina 29 kilos por día y 50 kilos de materia fecal, ¿no? Acuérdense que del 80% de la materia fecal es agua, principalmente en la fresca, ¿no? Normalmente en la fresca. Entonces, una vaca sola de 700 kilos necesita más casi 5 metros cuadrados. ¿Para qué? Para acostarse y poder separar, ¿no? Para acostarse y poder interactuar. Por eso hemos hecho tanto énfasis ahora en diseñar mejores instalaciones para poder controlar el confort. Porque con el confort nosotros tenemos salud. ¿Por qué tengo salud? Porque tengo consumo de materia seca. Y en el consumo de materia seca es donde yo tengo todos los ingredientes de la dieta, que es lo que le va a hacer a la vaca poder funcionar bien. Al secado le mencioné que nosotros trabajamos, hay un par de estudios que hemos publicado sobre estudiantes que han trabajado en esto, en nuestro grupo. Hay una oportunidad muy grande al secado, ¿no? La primero de todo es bajar la producción. ¿Ah? Hay una pérdida, por supuesto, de leche, pero ustedes lo van a ganar en calidad. Y esto quiero hacer una aclaración, porque no todos los países pagan por calidad de leche, ¿no? Hay distintas formas de cómo le pagan la calidad de leche. En el sistema nuestro pagan por calidad de leche y también por sólidos, ¿no? Proteína principalmente y grasa, ¿no? En la leche. Pero lo que sí sabemos es que cuando nosotros paramos de ordeñar una vaca que está produciendo mucha leche, más de 15 kilos por día, ¿no? Tiene 7 veces más riesgo de tener mastitis, ¿no? Que una vaca que produce 11, ¿no? Entonces lo que nosotros básicamente hemos hecho, la semana antes del secado, pasarla a la dieta de la seca, y en una semana baja el 60% de la producción de leche o más, ¿no? O más, ¿no? Y ahí recién las paramos. Entonces, ¿por qué no hicimos esto? Porque eso nos ayudó muchísimo en los rodeos de alta producción, en las lecherías de alta producción, a controlar la mastitis, a controlar la calidad de leche, ¿no? Y a reducir enormemente el uso de antibióticos. Más del 50% de la mastitis clínica está causado por patógenos ambientales en la lactación temprana, pero que fueron adquiridos en el secado, ¿no? El 95% de los nuevos casos de mastitis en el periodo seco ocurren, ¿por qué? Porque el canal del pezón, el canal está abierto. Entonces usamos un sellador, ¿no? Usamos un sellador, bajamos la producción de leche y aparte usamos un sellador, ¿no? El manejo del secado es absolutamente importante para mantener y mejorar la calidad de leche en un sistema de producción de leche, ¿no? Creo que esta es la última o la anteúltima. Quiero hacer un solo comentario de la recría. La recría creo que es un área enorme potencial, enorme por el impacto que tiene cuando se hacen vacas lactando. Tener un programa definido de recría. ¿Qué significa definido de recría? Que tengo criterios claros de crecimiento, criterios claros de cuando voy a dar servicio, edad, altura y peso, o las variables, pesos tiene que estar, ¿no? Lo que nosotros vemos es que un programa que tiene muy buena tasa de crecimiento a lo largo de los 24 meses, asumiendo que 24 meses o 23 va a ser la fecha de parto, comparado con menos de 0,4 kilos por día, hay una diferencia en la lactancia de casi 2.000 litros de leche, ¿no? Y la mayoría de esa ganancia está en los primeros 60 días de vida, donde tenemos la mayoría de las enfermedades, ¿no? Por eso que producción de leche y salud en las becerritas, ¿no? O en la recría, en los primeros 60 días es absolutamente importante, porque eso determina la vida productiva indistintamente del mérito genético que tengan. Cuando empezamos a hacer genómico, nos dimos cuenta, este es un proyecto de genómico que terminamos, genotipiamos básicamente 12.000 vacas en todas las regiones más importantes del país, fueron 16 lecherías, ¿no? Desde California, Florida, a Minnesota, Ohio, la parte del Upper Midwest. Lo que nos dimos cuenta nosotros,
que nos dimos cuenta con esto es que en este proyecto básicamente la seguimos por 2 años a todas las vacas. Hicimos toda la parte fenotípica, ¿no? El fenotipo de la vaca es producción de leche, si se enfermó o no se enfermó, pero nosotros monitoreamos la salud. Definimos el protocolo y todas las lecherías fueron por el mismo proceso y le sacamos una muestra de ADN, ¿no? A todas las vacas. Y lo que miramos después, ahora tenemos, es uno de los pocos estudios que definieron cada una de las enfermedades. Entonces lo que notamos es la heredabilidad que tienen esto, cuál es el impacto genético. Acuérdense que en el fenotipo, o sea, reproducción, producción de leche o carne, está compuesto por 2 cosas la fórmula, el genoma, el ADN, ¿no? Y el ambiente, el manejo, lo que nosotros hacemos, la dieta, las instalaciones que tienen las personas, ¿no? Esto es importante porque producción de leche, la selección genética por producción de leche es 0.2, 0.20, ¿no? 0.22, depende. Fíjense que las enfermedades, metritis, cetosis, retención de placenta, están muy cerca a lo que es selección por producción de leche. La distocia, 0.22. Ciclicidad, preñeros, abortos. Tenemos un índice que se diseñó un índice para poder seleccionar mejor. Neumonía, podales, mastitis, ¿no? Tiene un componente. ¿Por qué lo digo a esto? Porque nosotros ahora ya sabemos cómo es el componente del ADN y es una fórmula matemática. Cada productor, de acuerdo al objetivo que tenga, cuál es su mercado, él puede hacer así, él puede poner, sabemos que hay una oportunidad muy grande en eficiencia de cuánto come un animal, pero principalmente en salud. Animales que producen lo mismo, pero que se enferman mucho menos. Y eso se puede resolver con elegir los toros, ¿no? En los sistemas de inseminación. Hoy puede tener un índice completo que uno le da determinada peso a determinadas variables y en 5 años cambia completamente la lechería. Pero no solo con la parte genética. ¿Por qué es importante la parte genética? La parte genética para darle la fórmula del ADN que va a tener el productor. Pero después tengo que tener el manejo para que lo pueda expresar en el tanque de la leche. Por eso la recría es tan importante. Porque indistintamente el mérito genético, si no le di de comer o tuvo eventos de diarrea, va a producir menos leche porque no ganó peso. ¿Ah? Y quiero terminar con esto, básicamente, ¿qué antibiótico soluciona este problema? ¿No? Cuando uno comenzó a trabajar en resolver los problemas antibióticos, que nosotros sabemos que hay resistencia a antibióticos, hay una oportunidad enorme con los consumidores, que es una tendencia muy marcada, que tratar de usar menos hormonas, tratar de usar menos antibióticos, hacer un sistema, o sea, usarlo racionalmente, ¿no? O un sistema orgánico donde no lo usan, ¿no? Pero nos focalizamos básicamente en el bienestar animal. Y esta es la forma que pudimos resolver. Hoy nosotros sabemos definir el bienestar animal y el bienestar animal son los líderes, los indicadores líderes que causan el problema de salud, ¿no? Y los problemas de salud son los indicadores rezagados que me dicen que también anda una lechería, ¿no? Y acuérdense que para un productor de leche hay veces que por eso el rol del asesor creo que es importante. Porque el rol del asesor es tratar de leer la complejidad del sistema, ir a un sistema y poderle decir, comparado con otro estamos así, esto es lo que por ahí veo, porque uno se hace normal, o sea, esto es un problema serio de bienestar animal. En el bienestar animal hay 2 cosas que son importantes, la negligencia, ¿no? Y el abuso, la crueldad, pegarle a un animal, ¿no? Esto dentro de una categoría de lo que sería negligencia, ¿no? Ustedes resuelven estos problemas, limpiar los bebederos de agua, no tener los bebederos limpios, es importante porque eso da calidad de agua, no solo tengo cantidad, tengo calidad, ¿no? Y dentro de la calidad lo que quiero controlar es Escherichia coli, ¿no? Porque generalmente es donde tengo mucha inflamación y eso me hace perder mucha leche, ¿no? O mucha ganancia de peso en la recría, indistintamente de cómo tenga la dieta, ¿no? Este es el mensaje que por ahí le quería dejar de cómo implementar, cómo tener una visión para poder implementar un programa de prevención y poder reducir significativamente el uso antibiótico, ¿no? O simplemente en estos casos muy puntuales, ¿no? Sin comprometer bienestar animal y tener una excelente longevidad, excelente producción de leche, ¿no? Y excelente performance de las vacas, con calidad de leche. Con esto, básicamente, voy a terminar y tomar preguntas que puedan tener el grupo.